Buenas tardes, bienvenidos al Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de Hispamer. Es un verdadero placer para nosotros y para nuestro director general de Hispamer, Jesús de Santiago, tener un público de tan magnífico interés en el arte, cultura y literatura universal. Nos sentimos honrados de ser parte de la quinta puesta en escena de Centroamérica Cuenta, siendo este año dedicado al novelista, ensayista y dramaturgo francés Albert Camus y al también narrador y ensayista francés André Malraux. El Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra reafirma su compromiso al desarrollo de la literatura nicaragüense y universal, abriendo las puertas sin distinción a todos aquellos que tengan la intención de enseñar y aprender. Y como dijo el ilustre Pablo Antonio Cuadra en el poema República de Poetas, somos 1.000.000 de hombres con la cabeza de pájaros. Recuerden que juntos hacemos cultura. Sin más, nuevamente les doy la bienvenida. Cedo la palabra a Claudia Neira, directora de Centroamérica Cuenta. Muchas gracias. Nuevamente agradecerles que nos acompañen y voy a presentar a Silvio Sirias. Esta tarde va a moderar esta mesa. Elena Salamanca está por acá, en cuanto entra al salón se va a enterar a la mesa, así que muchas gracias. Y nada, gracias al Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra por siempre abrirnos las puertas y ser parte de este festival. Muchísimas gracias. Pueden comenzar, por favor. Buenas tardes y gracias por su asistencia. Hoy, bueno, primero, muchos de ustedes de la comunidad nicaragüense que conocen de la literatura nicaragüense contemporánea están diciendo, ¿quién es ese maje que está ahí? Por no ser jodido, ¿no? Entonces, por no decir jodido. Soy estadounidense nicaragüense, pero ya llevo 16 años viviendo en Panamá. Así que de vez en cuando salgo a mi cueva para un evento y este evento es magnífico, mi primera participación en Centroamérica Cuenta. Así que vivo en esa zona, para los que fueron anoche a la presentación con Sandra Cisneros y Daniela Alarcón, esa es la perspectiva en la cual escribo yo. El inglés es nuestra primera lengua, es la lengua con que nos expresamos con más precisión. Por lo tanto, lo que yo escribo no se lee aquí en Nicaragua. Y como dijo Sandra Cisneros, ella dijo, yo escribo cartas de amor a México y México no contesta. Yo escribo cartas de amor a Nicaragua y Nicaragua no contesta. Pero está bien, las cartas de amor son las que valen. Hoy tenemos al señor, mi gemelo de pelo, Giovanni Rodríguez, y de Honduras, nació en el año 1980, estudió letras en la universidad, ¿qué es UNA? Ok, perdón. Y ahí labora como profesor y ha publicado 3 libros de poesía, además de los ensayos titulados Café de Literatura, colección de cuentos La Caída del Mundo y las novelas Ficción Hereje para lectores castos y Los Días y los Muertos. Acaba de llegar Elena Salamanca del Salvador, nació en 1980 y como ven ustedes esto es importante. 82. Perdón, si quiere digo 84 para restarle años. 82 está bien. Y es parte de la temática de lo que vamos a conversar. Es escritora e historiadora, sus libros son La familia o el olvido, Peces en la boca, Lance Motor y Último Viernes. Y actualmente estudia en el programa de doctorado de Historia en el Colegio de México. Y al que han de conocer muchos de ustedes es Ulises Juárez Polanco, nicaragüense, 1984, autor de 5 libros de cuento, incluyendo La felicidad nos dejó cicatrices, y es el cofundador y director asociado de Centroamérica Cuenta. Así que vamos a comenzar con nuestra discusión. En la formación
el imaginario de los escritores comienza en la niñez, es lo que dicen mucho. Así que quiero comenzar, vamos a comenzar con Ulises aquí, preguntándole, ¿nos puede dar un evento o una confluencia de circunstancias de los años 80 que cree que le impactaron para llegar a ser escritor? Bueno, muchas gracias, Silvio. Yo en realidad nací en el 84, es decir que en el año 90 yo tenía 6 años o menos. De los años 80, pues tengo recuerdos muy felices, muy positivos, que a primera vista no me arrojan un evento en esos años, sino hasta que los contrasto con la modernidad, con la actualidad. Yo recuerdo la noche de la derrota del sandinismo, que fue en el año 90, y la recuerdo más que por conocer el significado de la derrota de la revolución o del periodo sandinista. Lo recuerdo porque miro vívidamente a mis padres perturbados en la madrugada, mejor dicho, miro a mi madre perturbada en la madrugada. Recuerdo a mi padre que estaba dormido y se levanta para ir al baño. Mi madre le hace unos comentarios que parece que perdimos, parece que no vamos a ganar. Tengo ese recuerdo, ahora ya lo puedo procesar, ya lo entiendo. Por muchos años nunca entendí la gravedad de ese momento para mi familia y para toda la comunidad, toda la sociedad en ese momento. Y recuerdo a mi papá como sorprendido diciendo, no, estás loca, estás soñando, esto se va a componer, y regresa a la cama a dormir. Hechos como ese, que tuvieron gran peso para el país, para mí, para mi infancia en realidad fueron intrascendentes, pero contrastados ahora, ya en la adultez, en la joven adultez, me resultan muy significativos. Para mí la literatura está hecha de pequeños eventos que causan grandes heridas, o lo que podríamos recordar siempre lo que decía Chekhov, está hecho de las historias de los pequeños personajes. Historias como esa, o historias, por ejemplo, recuerdo que estaba muy pequeño, si recuerdo bien, el huracán Juana fue en el 88, ¿no? Yo estaba muy pequeño, y bueno, en Managua fue afectada por lluvias muy fuertes, y recuerdo que en mi casa nos encerramos en el baño y yo escuchaba mucho ruido afuera, y no entendía qué estaba pasando. Y recuerdo esa noche vívidamente, pero un evento de los años 80, solo contrastados ahora, que estoy en la adultez. Hola, ¿hoy sí? Bueno, en primer lugar les quiero pedir disculpas, es que yo siempre transmito los eventos, entonces me voy a estar moviendo para verlos todos. Pues sí, yo nací en el 82, que es algo que ya no me gustaría decir, porque según la UNESCO este es mi último año de juventud, o la OMS, no sé cuál, pero es un poco difícil. Pero sí, a mí me gustó la primera pregunta porque hay una frase que es como infancia es destino. Y yo creo que sí tiene que ver con mi vida, tal vez no con todas las vidas, pero yo sí me siento muy relacionada a eso. Y yo sí puedo hablar de 2 eventos que me marcaron, bueno, 3, ¿verdad? En los 80s, yo era una niña con una ansiedad por la información muy extraña, me parece que era muy retorcida mi necesidad de saber qué estaba pasando, y veíamos muchas noticias en mi casa, con mis abuelas, y mi mamá, y mis papás, etcétera. Y entonces yo creo que puedo anotar 2 eventos de los 80 que son eventos políticos que sí marcan mi vida de una forma obviamente personal, pero que también me van a llevar después a la escritura académica y literaria. Uno es el proceso de paz de Esquipulas de 1987 y el segundo es la ofensiva final hasta el tope de 1989, que es cuando el FMLN, que era la guerrilla, bajó a la ciudad, a San Salvador, y entró como a los suburbios, a las residenciales, a las colonias, y se tomaron la colonia donde yo vivía, y entonces yo así viví la guerra. Y el tercer evento, que creo que es el más importante, no son los 80s, es 1991, yo tenía 9 años y mi papá fue asesinado. Entonces esos 3 eventos sí
configuran mi identidad escritural, que me gusta decir más escritural que literaria, porque yo ya no sé qué estoy escribiendo, yo pienso que yo soy transgénero, yo no sé qué género escribo, hago ensayo histórico, hago ensayo literario, hago artículo de divulgación, hago cuento, poesía, no sé qué hago. Pero hay una ansiedad de la escritura y una ansiedad del registro. Entonces, voy a contar 3 anécdotas de estos eventos, como para entender lo que quiero decir de cómo uno la vida lo configura políticamente, tal vez desde la infancia. Pues yo veía muchas noticias y siempre me han gustado mucho los hombres, entonces yo veía como muy sexys a los presidentes. Eran horribles los presidentes centroamericanos, pero yo, no sé, los veía sexys quizás por el poder, seguramente. Entonces yo me gustaba mirarlos, y entonces Napoleón Duarte era presidente de El Salvador, Ortega de Nicaragua, Oscar Arias de Costa Rica, Vinicio Cerezo, Oscar Arias no, bueno sí, Vinicio Cerezo de Guatemala, etc. Entonces me gustaba mirar las noticias sobre Esquipulas II. Esquipulas II es la negociación de paz, una de las tantas negociaciones de paz para la región, y en 1987 se casó una de mis tías, y no sé por qué razón decidieron comprar su ajuar de novia en Guatemala. Entonces, bueno, porque mi abuelo es guatemalteco. Entonces viajaron a comprar el ajuar de novia, no sé qué, pero mi abuelita me compró 2 juguetes pequeñitos de plástico, una parejita, y los compró en Esquipulas. Entonces cuando me los regaló yo le puse Esquipulas 2. Y los juguetes se llaman Esquipulas 2, porque claro, Esquipulas 1, uno, Esquipulas 2 la otra, etcétera. Pero lo que yo quiero decir de Esquipulas 2 es que no hay un proceso que a mí me obsesione tanto como sea el proceso de paz de El Salvador. Yo soy historiadora y trabajo años 40 y Unión Centroamericana, porque tampoco puede, yo creo que el objeto de deseo debería ser también el objeto de investigación, pero tampoco hay que excederse tanto, ¿verdad? Si no, no podría vivir. Pero me obsesiona mucho el proceso de paz. Y hace poco creo que dejé de ser niña al fin, aunque la OMS diga otra cosa. No, hace poco, porque conocí a Vinicio Cerezo, el negociador de Esquipulas, presenté mi tesis sobre Unión Centroamericana y le hice muchísimos chistes. Y le pude decir que mi mayor fantasía es destruir el Estado Nacional y se pudo reír, etcétera. Entonces yo creo que sí hay cosas de la infancia que te van a marcar definitivamente la escritura. En el 89 yo ya tenía 7 años, la guerrilla bajó a la ciudad, se tomaron la colonia donde vivíamos mi mamá, mi papá y yo. Mi papá por alguna razón decidió salir en la mañana a ver si era posible salir de las zonas tomadas. Logró salir y no logró volver. Entonces mi mamá tenía 2 meses de embarazo y yo tenía 7 años y no había nadie más con nosotros en la casa. Había bombas todos los días, enfrentamientos, barricadas, etcétera. Yo viví la guerra, sí. Hay niños de mi generación que la vivieron desde antes, en casas de seguridad, en persecuciones, en guindas, desapariciones forzadas, lo que sea. Pero esa única experiencia de la guerra de 1989 a mí me marcó para escribir sobre memoria y sobre literatura y sobre paz. Y hace poco en Plaza Pública, Guatemala, donde tengo una columna o donde publico ensayos, logré hacer una serie que se llama Niños que Preguntan, que reflexiona sobre los niños de la guerra y los jóvenes de la paz, que le hacemos preguntas a la historia, que son preguntas que no le hacen nuestros papás o nuestros tíos a la historia, porque ellos estaban haciéndola. Y hay muchísimas fibras difíciles aún para ellos comprender políticamente, ideológicamente, emocionalmente, pero nosotros estamos haciendo esas preguntas. Y bueno, el último evento, que es el del 91, cuando asesinan a mi papá, obviamente es fuerte, porque eso, yo tengo más años de huérfana que de niña con papá, y eso a mí sí me ha marcado muchísimo. Pero también me ha marcado como historiadora, porque acabo de presentar un libro en El Salvador, es de literatura, y ahí está el primer cuento que yo escribí sobre el duelo de mi papá. Yo el duelo de mi papá lo logré hacer cuando él cumplió 25 años de asesinado.
Esto fue el año pasado, pero el primer texto que yo escribí sobre el asesinado fue en el año 2014, que yo tuve un accidente muy terrible, que casi muero, y que estaba estudiando mi doctorado, y en una clase de historia y literatura elegí al azar El olvido que seremos de Héctor Abad, y era la muerte de un padre. Entonces, a partir de eso, yo empecé a escribir sobre mi papá, pude hacer literatura sobre mi papá, y eso me permitió dejar de ser la niña huérfana para poder ser la historiadora que le pregunta a la historia precisamente por ese proceso de violencia en El Salvador, y me parece que en Centroamérica, pero que le hace preguntas ya como historiadora. O sea, yo ya lloré a mi papá, yo ya sufrí muchísimo, todavía no sé quién lo mató, pero ya puedo entender que la muerte de mi papá no tiene importancia, porque hay miles de muertes como la de mi papá que no tienen importancia, que no son martirios, que no son asesinatos políticos, que no son muertes épicas y que no están en la historia. Y los que no están en la historia son menos, obviamente, que los que sí están en la narración histórica centroamericana, que es muy centralista, androcéntrica, hegemónica, etcétera, y eso me permite ver el dolor de los otros. Y tengo un planteamiento para estudiar, que creo que la violencia puede ser una constante y un elemento de la cultura para comprender las relaciones centroamericanas. Entonces, pues ya me excedí un montón, pero sí creo que la infancia, obviamente la infancia te marca mucho, y en algunos casos sí decide tu futuro profesional, si queremos pensar que la escritura es una profesión. San Exupéry decía que la verdadera patria es la infancia. Sí, a lo mejor, ¿no? No, San Exupéry decía que la verdadera patria es la infancia. Y hay un poeta hondureño que casualmente tiene algo relacionado con esto, dice que la infancia, el destino no es otra cosa que lo que se encuentra condensado en la infancia. Me recordó mucho cuando Silvio mencionó eso, ¿no? Y definitivamente, ¿ahora sí? No, ahora se escucha mejor, ¿no? Sí. Y definitivamente la infancia creo que es algo que determina, por lo menos en literatura, buena parte de lo que luego decidimos escribir, ¿no? En mi caso yo creo que la infancia determinó mucho respecto a lo que yo iba a hacer en la vida a partir de mis primeras lecturas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de nacer en un pueblo, de crecer en un pueblo en el que todo el mundo se conocía, en el que los niños podían salir libremente sin siquiera pedir permiso a sus padres para irse al río que quedaba cerca, para ir a explorar el bosque y cosas así. Entonces eran muchas aventuras que luego, cuando yo empezaba a descubrir aventuras como esas en los libros de Mark Twain o de Julio Verne, eso no me resultaba tan extraño. Pues entonces, de algún modo, las lecturas me permitieron ver que algo de mi mundo podía encontrar yo también en la literatura. Entonces creo que la infancia determinó en buena medida lo que yo sería en adelante o en el futuro, respecto a la literatura, pero sobre todo como lector, no como escritor, que es algo que vino a resultar ya probablemente la última consecuencia de los libros que yo vine leyendo desde niño, ¿verdad? Yo siento que hasta podría resultar como anacrónico con lo que voy a decir en este momento respecto a lo que los compañeros han dicho, porque a ellos parece que situaciones trágicas, no parece, es así, ¿no? Situaciones trágicas, negativas, son las que han marcado su identidad literaria, ¿no? En mi caso sucedió lo contrario. Yo tengo recuerdos muy felices y esos recuerdos están vinculados necesariamente con los libros que yo leí, con la vida que tuve en mi pueblo, y probablemente esa felicidad es la que me llevó en algún momento, o la que derivó en la decisión o en la curiosidad por escribir, ¿no? Mis primeros textos, las primeras cosas que decidí escribir son cosas que parten precisamente de esa felicidad, de esa necesidad de mostrar, escribiendo aquello parecido a lo que yo había disfrutado leyendo, ¿no? Entonces, en algún momento me imaginé ofreciéndole a algún lector por ahí algo de lo que yo había tenido cuando fui niño y pude leer libros que me llenaron de felicidad, ¿no? Entonces, en mi caso es bastante distinto al caso de mis compañeros aquí en la mesa. Bueno, yo fui feliz, ¿verdad? No vayan a pensar que no. Pero pues siempre pasan cosas muy feas. No, pero o sea, el escribir cura muchas heridas. De eso estamos todos conscientes. Y
y nos libera de los pesares, la verdad. Así que comprendemos eso, Elena. Ahora, ustedes conocen bien sus literaturas, la de Nicaragua, la de El Salvador, la de Honduras, y los escritores que les precedieron y ayudaron a formarles. ¿Han detectado alguna diferencia entre las preocupaciones temáticas de ustedes y las de ellos? Mismo orden, ¿no? Bueno, yo creo que en este caso es muy similar en toda Centroamérica, pero me voy a referir solo a Nicaragua y ya lo hemos abordado muchas veces aquí. La literatura en Nicaragua tuvo un boom local en la generación del 60, una generación muy comprometida con el tema social, político. Es la generación de poetas, narradores que prácticamente votó a Somoza. Para quienes no lo saben, Daniel Ortega también escribió poemas y está incluido en varias antologías de poesía. Y esta generación comprometida, en cierta forma, siguió cantando el tema político, el tema social, en la generación que le siguió, que es la generación de los 70, pero yo soy de la generación, si acaso existe, si podemos llamarlo así, de la generación del 2000. Y lo que pasó es que a partir de la generación del 90, cuando cae todo el proceso revolucionario, el proceso político de sandinismo, se derriban también pues, todos los modelos que estaban o que se creían que eran los que definían la sociedad. Y la generación del 90 empieza a decantarse por completo del tema político. Es como que si después de muchas décadas, viendo hacia afuera, hacia el tema político, a partir de la generación del 90 y mucho más en la generación del 2000, se empieza a ver, en vez de hacia afuera, se empieza a ver hacia adentro. Y entonces los temas dejan de ser temas más políticos, temas sociales, y empiezan a ser temas más personales, más intimistas. Se pasa de cantar, digamos, al hombre nuevo, a la revolución, y se empieza a cuestionar el tema de la soledad, de la muerte, de la tristeza, del abandono. Y ahora lo que he notado es que esta misma generación que en la primera década de los 2000 escribía sobre estos temas, empieza ahora, no sé si tiene que ver tal vez con la madurez, a explorar una suerte de reflexión de qué fue lo que pasó en los años 70 y 80. Ya hay trabajos de contemporáneos míos que están analizando desde el estilo propio de esta generación ese proceso. No sé si tal vez es un coletazo de lo que en Sudamérica se le conoce como la literatura del padre, la novela del padre o la novela del hijo, pero en eso estamos ahora en Nicaragua. A mí me conflictúa mucho la pregunta porque es que es muy difícil articular una idea de generación, pero yo sé que hay más de 100 años de discusión de qué es una generación y qué no es, etcétera. Pero creo que quizá lo que tendría que decir es sobre qué estaban, no está transmitiendo, sobre qué estaban escribiendo durante la guerra, ¿verdad? Los autores de la guerra, los autores de la primera etapa de bueno, lo que siguió después de la paz, que yo ya no sé ni cómo llamarle, he puesto guerra 1, guerra 2, etcétera. Y qué está escribiendo ahora la gente de mi edad. Supongo que tendría que ir por ahí. Sí creo que hay unas diferencias temáticas porque evidentemente durante la guerra los escritores que produjeron desde la montaña tenían una urgencia comunicativa, ¿verdad? La escritura estaba muy relacionada a este ideal del triunfo de la revolución y todo el imaginario alrededor de ello. Yo tengo un festival de arte que se llama FEA y hace una semana o dos justamente tuvimos un conversatorio con artistas que estaban produciendo durante la guerra. Y lo que a mí por cierto que está Roberto Salomón, director de teatro, que estuvo invitado ahí, y estaba el poeta Otoniel Guevara, que es una de las mentes más lúcidas en la actualidad en El Salvador. Y él estaba escribiendo desde la montaña y se ganaba juegos florales desde la montaña, etc. Y yo le preguntaba si él cree que esa misma urgencia y esa misma desconexión con la producción y la circulación de ideas alrededor, si eso podría constituir una tradición, porque a mí me parece que sí puede ser. Desde el momento en que es una ruptura, se puede articular una mirada desde ahí.
Luego, durante los 90, yo siento que hay una cosa súper interesante con relación al cuerpo. Me parece que las mujeres escriben desde la autonomía del cuerpo, y a mí me gusta mucho eso porque están escribiendo sobre el deseo. Las mujeres que escriben sobre el deseo son además mujeres que estuvieron en la guerrilla, y la guerrilla era súper patriarcal. No nos pueden decir que porque había mujeres y hombres en la guerrilla había equidad de género, todo lo contrario, ¿verdad? Había anticonceptivos impuestos, había violaciones, etcétera. Y ellas empiezan a escribir sobre su cuerpo, sobre el deseo, etcétera. Y hay mujeres incluso que escriben sobre el cuerpo desde el goce lésbico, y a mí me parece que en los 90 eso fue una gran apertura. Lo que yo podría decir de esa escritura comparada con mi generación es que hemos perdido algunas cosas, quizás hemos perdido el goce. No porque estemos escribiendo o no sobre el goce, sino porque las mujeres de mi edad que están escribiendo eróticamente no están escribiendo de su goce como las mujeres de los 90, sino que están escribiendo desde ese goce cosificado, pues, en lugar de ese goce del hombre, ¿verdad? O sea, de permitirse el goce solo si el hombre goza de ellas. Y entonces eso me parece bastante triste, yo por eso no escribo sobre esos temas. Y entonces creo que ahí hay como una ruptura de los 90 a la actualidad. Creo también que hay varios académicos y escritores de mi generación que hablan de la presencia y la ausencia de Roque Dalton en comparación de lo que se escribe en los 80 y lo que se escribe en los 90 y luego en los 2000, por decirlo de alguna forma. Creo que el gran problema con Roque Dalton es que no hemos sabido entender la mirada histórica de su poesía. Entonces yo sí creo que no está, porque no hay quien quiera tocar a la historia con las manos sucias como lo hizo Dalton, ni siquiera durante la guerra se escribió así. Y otro elemento que dice un escritor salvadoreño que está en España, que lucha muchísimo por ello, Álvaro Rivera Larios, también dice que ni la generación de la guerra, ni la de la paz, ni la de la posguerra, como quieran llamarla, ha podido encontrar el humor de Roque Dalton como camino, y yo creo que es verdad. Y yo creo que necesitamos humor porque las sociedades centroamericanas son sociedades en duelo. Los duelos son muy violentos, son precipitados, son abruptos, y no nos damos tiempo de amar. No es que nadie se ame, porque si no, no habríamos nacido y no habría nacido más gente, etcétera, no tendríamos pareja, sino que abrazar con amor la pérdida y al ser que perdimos. Y entonces yo creo que necesitamos amor y humor, y probablemente todavía no hemos llegado ahí en la escritura que estamos haciendo, pero ojalá lleguemos. Giovanni. En el caso de la literatura hondureña ha ocurrido algo muy curioso, y es que a lo largo de la publicación de obras narrativas en todo el siglo XX hubo unos saltos increíbles, pues. Sucedió, por ejemplo, con Arturo Martínez Galindo, que es un narrador que publicó en los años 20 cuentos con características muy vanguardistas. Sin embargo, él murió, sus cuentos fueron publicados de manera póstuma, y después de él, probablemente Arturo Mejía Nieto, con uno que otro cuento, pero no es sino hasta 1956 que Óscar Acosta publica El Arca, un libro de cuentos breves, que da la impresión de que retoma la estafeta dejada por Arturo Martínez Galindo. O sea, tuvieron que transcurrir más de 30 años para que se notara una sucesión, pues, por lo menos de intenciones en la narrativa hondureña. Luego viene otro libro emblemático de la narrativa hondureña, es de Fotografía del Peñasco, de Eduardo Ver, que lo publica en el año 1969. Después viene Julio Escoto publicando todos los cuentos en los años 70, y Roberto Castillo, que publica su primera novela en el 81. Pero entonces transcurre mucho tiempo entre la publicación de uno de esos libros que ahora consideramos emblemáticos de la literatura hondureña y otro, ¿no? Y es porque creo que la sociedad hondureña nunca ha sido muy proclive a la lectura, ¿no? Como en general todos nuestros países centroamericanos, pero en Honduras se ve mucho más eso. De hecho, en la actualidad Honduras es el único país que no tiene feria de libros. Y yo digo que todas las librerías hondureñas caben en las gradas de esta librería.
Entonces, probablemente eso determine en buena medida el hecho de que haya tanta desconexión entre una generación y otra. La generación actual de narradores en Honduras es una generación que no vivió el periodo turbulento, la década de los 80, que es la década de los desaparecidos en Honduras. Todo eso, yo nací en 1980, pero era un niño, y además un niño viviendo en un pueblo donde no se veía mucha televisión, apenas en blanco y negro, y cuando el televisor se cargaba con una batería que había que andar cargando en un camión, ¿verdad? Cosas así. Entonces, no estábamos muy informados como lo estamos ahora, ¿no? Entonces había mucha desconexión respecto a la realidad, al contexto social. Entonces la generación de ahora es una generación que mira con cierto desdén o con un gesto de aburrimiento los temas relativos a la historia. Es así, pues lo digo no porque sea mi intención decirlo o hacerlo, es porque eso es lo que se refleja en los libros de narrativa que se publican en la actualidad en Honduras. El tema de la identidad nacional, a mí particularmente me parece que está muy manoseado ya y que al final no hemos llegado a esclarecer de qué va la cosa, ¿no? Y entonces en la narrativa se ha explorado mucho eso, en algunos libros, unos más afortunados que otros, pero en la generación actual hay unos intereses que van, creo yo, más por reflejar lo que sucede en Honduras en la actualidad. Yo particularmente, mi última novela es una novela que he decidido ambientar casi absolutamente en San Pedro Sula, una ciudad que no sé, pero buscamos el rastro de San Pedro Sula como ciudad en la literatura hondureña y casi no lo encontramos. Aparece mencionado una que otra vez en alguna novela, en algún cuento, pero no parece un escenario propicio para la ficción en Honduras. Y a mí me interesa un poco eso, ¿no? Hacer de los espacios de nuestro país, de los lugares, no es con aquel afán de darle el color local a lo que escriba, sino con el afán de que, de algún modo, el lector pueda sentirse más identificado con eso que está leyendo, que no sienta que está leyendo algo de otro país y que sin embargo pueda llegar a otro país, pueda llegar a leerse en otro país de una forma similar a la que se lee en Honduras, ¿no? Hay unos intereses ya más desmarcados respecto al tema de la historia, respecto al tema de la identidad, respecto al tema de la guerra, que fue un tema predominante también en la narrativa de los 70s, 80s en Honduras. Y es una narrativa que busca explorar más en los mundos urbanos, en los ambientes nocturnos, ya la incorporación de las nuevas tecnologías en la narrativa, ya se nota un poco eso, novelas en las que se habla de correos electrónicos, cosas esas, obviamente son cosas que ocurren no solamente en Honduras, ¿verdad? Pero sí se notan muchos cambios en las distintas generaciones de narradores hondureños, pero sobre todo por esa discontinuidad que hay, ¿no? Que parece que ningún narrador ha tomado el relevo de los que estuvieron antes que él. Ha habido una desconexión, producto probablemente del sistema, de cómo funcionamos en Honduras como lectores, de cómo funcionan nuestras universidades enseñando la literatura. Saltando de lo que estaba hablando Giovanni, del cambio que ha habido en cuanto a la tecnología y la informática, y ya hemos hablado de sus antecesores, ¿ustedes cuentan con algunas ventajas que ellos no tuvieron en cuanto a la elaboración de sus ficciones? Bueno, yo voy a ser sincero, tenemos un moderador de lujo que con antelación nos ha dado pistas de más o menos por dónde vamos a ir conversando, y le comentaba que venían dos preguntas que pueden ser muy similares, ¿no? Una primera pregunta que tenía que ver que si envidiamos algo a nuestros antecesores, y luego sí teníamos ventajas sobre nuestros antecesores. Y yo voy a ser muy breve. Yo en realidad me parece un tanto fútil pensar si envidio o no a mis antecesores. Creo que cada uno de nosotros hemos nacido en un contexto muy propio y hemos tomado y aprovechado las características que eso conlleva. En el caso de Nicaragua y en el caso de los años 80, no sé, tal vez estoy errado, pero tengo esta idea de que antes circulaban con mayor facilidad los libros impresos. El proyecto de Educa, que era un proyecto centroamericanista, hacía que los libros circularan con mayor facilidad de Guatemala a Panamá. Ahora es mucho más fácil adquirir un libro de un español publicado la semana pasada que de un hondureño publicado hace 3 años, por ejemplo.
Y sin embargo, frente a ese vacío que representa la ausencia de la editorial Educa, del proyecto Educa, que tenía sede en Costa Rica, tenemos ahora el correo electrónico, tenemos las redes sociales. Los libros ya no viajan por correo postal, sino que viajan por correo electrónico. Tal vez la ventaja que tenemos ahora es estar hiperconectados y tener la facilidad de conseguir en cualquier momento no solo información, pero también conocimiento y entrar en contacto con autores de cualquier latitud. Yo, por ejemplo, tengo mi lector digital, mi Kindle, y ahí tengo 7.000 libros y puedo llevarlos a cualquier lugar. Dudo mucho que un autor de los años 80 pueda cargar 7.000 libros con la facilidad con que ahora cualquiera de nosotros, no solo escritores, pero también lectores, podemos hacerlo. Pero bueno, son diferencias obvias marcadas por los tiempos en que cada uno nació. ¿Cuál era la pregunta? ¿La ventaja y la envidia a la vez? ¿No? ¿Sí? Creo que nos saltamos una envidia. pregunta, es más bien… Sí. sí, ok. Bueno, yo creo, no sé si hay una ventaja sobre lo que pienso y lo que escribo, supongo que sí. Yo creo que la ventaja más grande que sí quizás tengo es que soy mujer y puedo escribir y dedicarme a esto, ¿verdad? Porque si yo hubiera nacido, no sé, en la generación de mi abuela o en la de mi mamá, tal vez sí me habría dedicado a lo mismo, pero me habría costado un poquito más. A mí me educaron con un montón de libros, con un montón de autonomía, nunca me educaron para casarme, siempre me educaron para leer, estudiar, viajar, pensar. Entonces a lo mejor sí hubiera sido como diferente y entonces yo tendría esa desventaja. Pero yo quisiera decir algo sobre la tecnología y sobre la envidia. Hay una envidia que yo sí tengo de las generaciones anteriores, que es como un capricho, que es haber conocido autores que ya están muertos y que son magníficos y que yo sí hubiera querido escuchar, ver la producción intelectual de esa época, etcétera. Pero estoy bastante conforme también con la producción intelectual de esta época, pero sí, quizás eso es como más fantasioso y yo sí hubiera querido conocer a Joaquín Pasos, a Alfonso Cortés, a Salarrué, a Roque Dalton también, no sé. Varios autores que sí me hubiera gustado ver en su inmensidad en la vida más allá de su literatura. Y sobre la tecnología, yo quería decir que a mí me llama mucho la atención que siempre que hablamos de Centroamérica, hablemos de la tecnología y de la ciudad como las grandes novedades, porque yo soy historiadora, entonces tengo 100 años leyendo los mismos discursos de novedad, y Centroamérica es muy chistosa porque en realidad no hay diferencia tan grande entre el campo y la ciudad. Sí están los centros comerciales enormes, pero las prácticas sociales yo siento que no han cambiado. Hace poco yo le decía a Alfonso Armada, el editor de Cultura de ABC, que tengo ganas de agarrar un carro y manejar por toda Centroamérica y ver en qué estrato del tiempo está cada comunidad o cada grupo, porque yo creo que un día puedo estar en el siglo XVIII y después en el siglo XXI. Entonces, hay demasiadas desigualdades alrededor y creo que las desigualdades no se tienen que idealizar, sino que se tienen que activar de alguna forma. La de nosotros seguramente es como reflexionarla o ironizarla. Pero creo que no podemos seguir pensando que realmente estamos en el futuro en una región tan desigual y violenta. Vean, entonces la circulación de las ideas me parece a mí que era mucho más efectiva en los años 20 y los años 40 por las redes intelectuales, etcétera, que ahora a pesar de las redes sociales. Entonces yo creo que hay que estar pensando, creo que tendríamos que ser un poco más acuciosos, críticos con eso. No lo digo como el deber ser de todos nosotros, sino como lo que a mí me interesa sobre esto, y yo realmente creo que no hemos llegado al futuro, ni vamos a llegar. Yo no me quejo de la época que me tocó vivir, ¿verdad? Pero
sí logré vivir un poco esa época anterior en la que no había teléfonos celulares. Yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad la carrera de letras, entre una clase y otra, cuando no tenía nada que hacer, lo que hacía era sentarme en una gradita a leer un libro, porque no había un teléfono para distraerme en Facebook. Ahora veo a mis estudiantes sentados en las mismas graditas en las que yo me sentaba, consultando su Facebook o escribiéndose por WhatsApp, o viendo videos y cosas así. Y yo les reprocho eso y les hablo de mis tiempos, ¿no? Cuando no habían esas cosas. Si me pusieran a escoger, yo escogería esa época. Y lo que dice Ulises respecto a que ahora es posible viajar con 7,000 libros encima, sí, pero en aquellos tiempos teníamos como mucho más espacio, disponibilidad, tiempo y calma como para dedicarnos de manera más profunda a las cosas. Éramos más contemplativos, creo yo. Ahora estamos demasiado distraídos, estamos hiperinformados, pero al mismo tiempo súper distraídos. Creo que ahora la calma que no tenemos no nos permite concentrarnos de la manera en que probablemente sí se concentraban las generaciones anteriores, ¿no? Eso le reprocho a mi época y eso quisiera que pudiera cambiar, ¿no? Pero obviamente no va a suceder. Por otro lado hay ventajas. La ventaja que supone la tecnología, el internet, es que nos podemos comunicar de manera más eficiente. Tenemos la suerte nosotros de conversar, de platicar, de reconocernos o de conocernos entre los escritores de diferentes países, como lo que tenemos acá en Centroamérica Cuenta. Y aprovecho para hacerlo ahora, y discúlpenme la interrupción, para agradecer al Instituto Francés de América Central, que es el que patrocina mi presencia aquí hoy, ¿no? Después de esta breve pausa, continúo. Una ventaja que no tuvo, por ejemplo, Roberto Castillo, que para mí es el mejor narrador que ha habido en Honduras. Roberto Castillo es un gran narrador que publicó en vida solamente 2 novelas, que sé que tiene otras tantas ahí porque su viuda me lo ha dicho, pero ¿qué sentido tiene que estén escritas esas novelas si en Honduras, por lo menos mientras él vivía, no tenía mucho sentido publicar, sus libros no circularon mucho? Es cierto, ahora hay reediciones del Corneta y de La Guerra Mortal de los Sentidos, que son 2 excepcionales novelas hondureñas, pero él no tuvo esa ventaja que tenemos las generaciones de ahora, ¿no? Y es una lástima, ¿no? Que esos grandes escritores como Óscar Acosta, como Roberto Castillo, como Roberto Sosa, que tuvimos en Honduras, no gozaran de este privilegio que tenemos nosotros ahora, ¿no? Entonces, en algún punto eso es ventajoso, obviamente. Sí. Calculo que tenemos como 4 minutos. Y aquí viene una pregunta que no está en la lista. ¿Cuál es su lector ideal? ¿A qué nivel de edad, nivel socioeconómico, nivel educativo es el lector a los cuales se dirigen ustedes, o son los lectores, perdón? ¿Cómo? Esto es lo que pasa cuando uno estudia para el examen, se sabe las preguntas y te cambian las preguntas. Una pregunta de sorpresa. Bueno, mi lector ideal, bueno, yo creo que mi lector cero, el que uno siempre tiene en mente cuando está escribiendo, no deja de ser un reflejo de uno mismo. Y bueno, uno escribe sobre sus obsesiones. El tema es encontrar un lector que también guste de esas obsesiones personales. Cuando se hace encuentro es cuando la magia pasa. Y recordemos que tenemos como 3 minutos. Bueno, brevemente, jamás he creído que tengo lectores, entonces no tengo como un ideal. Yo cuando escribo, me interesa mucho el proceso mismo de la escritura, no tanto la historia que cuento como la manera en que la cuento. Y cuando pienso en eso, pienso necesariamente en un lector ideal que probablemente se parezca a mí o que probablemente yo esté aspirando a ser como ese lector ideal que tengo en mente cuando escribo, ¿no? Pienso en ese lector que es un lector que indaga mucho en cuestiones relativas al estilo, cuestiones relativas a la estructura, a la construcción de los textos, más que en la cuestión anecdótica, porque es una tendencia bastante común y es una cuestión que explota mucho el mercado, el asunto de los temas, de qué habla, de qué trata la novela, de qué trata su cuento, qué temas son los que más le interesan.
y a veces un escritor no se preocupa tanto por los temas, esas cosas afloran, ¿no? Y se preocupan más por los temas que por la manera en que, o por lo que están haciendo, y de hecho lo que están haciendo es literatura, no periodismo, no contando perras, como decimos en el pueblo, ¿no? Que son esas anécdotas que contamos en las esquinas con el ánimo de hacer reír a los demás. A veces caemos un poco en eso, entonces pienso en un lector que indaga en estas cosas, que se preocupa por estas cosas, que está más interesado en aspectos relacionados con la estructura, con la trama, con los personajes, como con la construcción de los personajes, que en la historia misma, ¿no? Un lector que se quede solamente esperando que la historia le satisfaga o que cumpla sus expectativas, o que sea un lector como esos espectadores del cine que van a ver la película y que espera que la película tenga un principio, un nudo, un desenlace, pero que al salir de la película ya ni se acuerda de qué fue lo que vio. Ese tipo de lector no me interesa. Me interesa un lector que quiera volver al libro, pero no porque no lo haya entendido, sino porque tenga ganas de volver al libro, porque eso le produzca placer. Ulises, Elena, Giovanni, el futuro de la narrativa centroamericana está en buenas manos. Al público que está aquí, gracias por honrarnos con su presencia. Hay tiempo para una pregunta. ¿Alguien se atreve? Los dejaron satisfechos. Muchas gracias.